Bienvenido a Tierra Firme, grumete. En Merchant's Cove seremos mercaderes, dentro del universo de fantasía de los 5 reinos, el mágico mundo de los juegos Rise to Nobility y Rise to Nobility Beyond. Relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. Como mercaderes competiremos por vender nuestras mercancías a los aventureros que llegan a los embarcaderos del puerto. Deberemos ser más avispados que el resto, aumentar la productividad de nuestro negocio y, lo más importante, hacernos ricos y derrotar al resto de jugadores. Merchant's Cove es un Eurogame asimétrico de 1 a 4 participantes. Cada jugador debe demostrar su valía para confeccionar mercancías que sean jugosas a los ojos de los clientes. Deberemos aprender a optimizar al máximo la mecánica de cada personaje, ya que cada uno de ellos tiene características singulares. Para hacer esto tendremos que gastar horas que dedicamos a nuestro trabajo mientras no perdemos de vista los barcos cargados de clientes que llegan a la cala, así como tampoco deberemos perder de vista al resto de mercaderes. La alquimista utiliza una mecánica basada en la colocación de canicas. Deberá mover con cuidado los ingredientes para desarrollar las pócimas más atractivas. La capitana viajará con sus barcos a islas distantes para desenterrar tesoros y también para pescar en los bancos de peces más suculentos. El cronomante viajará en el tiempo con la ayuda de su pupilo Martin McMoxka. Marty, tienes que regresar conmigo. En un juego de colocación de losetas, donde deberá elegir con cuidado a través de qué portales le es más beneficioso saltar. Y finalmente el herrero tira y coloca los dados de la manera más inteligente posible para forjar las armas y las armaduras más poderosas. En este vídeo vamos a explicar únicamente las reglas del tablero principal. En otros vídeos explicaremos las mecánicas de cada uno de los personajes. Y aquí tenemos el tablero de Merchant's Cove. En la parte superior podemos ver los espacios para colocar los barcos que llegan a los puertos. El mar, esos son los lugareños que podremos contratar. Aquí tenemos las aldeas de diferentes colores, donde irán las personas que llegan al puerto. La aldea de los villanos, un reloj que es el que sirve para contabilizar los turnos. Y alrededor tenemos una especie de serpiente, que es la que sirve para contabilizar los puntos también al final de cada ronda. Luego también tenemos una parte donde colocaremos las cartas de villano y otra parte donde colocaremos las cartas del mal. El tablero principal con todos los componentes para hacer el setup inicial del tablero principal. En este vídeo recordemos que únicamente vamos a ver cómo funciona el tablero principal. Lo primero que haremos será colocar 6 barcos en las dos partes. Recordemos que en el mar están separados por la isla de los dragones. Colocamos 3 barcos a un lado y colocamos 3 barcos al otro lado. No importa el color de los barcos, ¿de acuerdo? Lo siguiente que haremos será coger las cartas de lugareños, que tienen este icono tan divertido de un señor enfadado, un lugareño, enfadado porque tiene que trabajar, y las colocaremos aquí, que es el mazo de robo de los lugareños, y sacaremos 4 cartas. Como curiosidad, debéis saber que hay 3 tipos de lugareños: los jornaleros, los mercenarios y los marineros. A continuación cogeremos las cartas de corrupción, que están marcadas con esta cara, las barajaremos y las colocaremos en este sitio, que es el sitio, el mazo, digamos, de robo de corrupción. Luego tenemos todos estos meeples de colores. Bueno, como podéis ver, hay 4 colores: es el amarillo, el verde, el azul y el rojo. Colocaremos uno única y exclusivamente en cada una de las casas que le corresponden, 1, y el resto irán a la bolsa. Como curiosidad, tenéis que saber que los rojos son los guerreros, los verdes son los bardos, los azules son los magos y los amarillos son los nobles. Y aquí tenemos un espacio que sirve para estos que son más grises, que son los villanos. Meteremos todos los restantes dentro de la bolsa. Tenéis que saber que no hay el mismo número de bardos, que de guerreros, que de magos, que de nobles. Dentro de la bolsa nos habrán quedado
12 guerreros rojos, 12 bardos verdes, 8 magos azules y 8 nobles amarillos. Por lo tanto, tened en cuenta cuando a la hora de construir o de crear nuestras mercancías para venderlas, que siempre tendremos más guerreros rojos y verdes que azules. A continuación elegiremos una carta de villano y la colocaremos en el espacio que corresponda. Esta carta nos dirá cuántos villanos van a la bolsa, en este caso 4, y cuántos villanos van a la aldea, en este caso 3. El resto de acciones, tanto de esta como del resto de cartas, las explicaremos en este vídeo más adelante. Por lo tanto, tal y como dice aquí, cogemos 4 villanos y los metemos en la bolsa, y 3 villanos y los dejamos en la aldea de los villanos. Ahora es el momento de preparar el reloj. El reloj es esta parte de aquí abajo, tenemos 2 fichas que pone 2, que a 2 jugadores tendremos que colocarlas a las 11:30 y a las 9:30. Después explicaremos por qué. Imaginemos que jugamos a 2 jugadores con los estandartes naranja y azul. Por lo tanto, veis esta ficha que pone un reloj se colocará en el 1 y las pequeñas nos sirven de marcador. Colocaremos después esta ficha de segundo dibujo de un mercado en las 12 y estas fichas que son 2 ratoncitos los colocaremos aquí, en estas 2. Como curiosidad también, sabed que siempre el turno del jugador es el que tiene la ficha más arriba o está más retrasada en el reloj. Por último, cogemos todos los diamantes y los dejaremos al final aquí. ¿Por qué? Porque esto no es más que un contador que nos ayudará cada vez que demos una vuelta a todo el tablero, será un +100. Bueno, pues vale, pues me alegro. Ahora en este momento es cuando tendríamos que preparar nuestros tableros individuales de jugador, que cada tablero tiene su propia mecánica y su propio setup. Ese es el setup principal. Os preguntaréis, ¿no están llenos los barcos aún de aventureros? No, aún no. En su cabeza hay que meter un poquito de orden, amigo? Eso es un paso del turno de los jugadores. Aquí ya tenemos hecho el setup principal. El juego se desarrolla a lo largo de 3 rondas y el objetivo es acumular la mayor cantidad de oro para derrotar a nuestros adversarios. Cada ronda se divide en 4 fases. La fase de llegada, donde nosotros colocaremos aventureros al azar en cada uno de los barcos. Recordemos que al principio de la partida tenemos que poner de la bolsa 2 lugareños en cada barco. Vemos que aquí nos ha salido un lugareño de color gris, o sea, un villano. En este caso, lo que tenemos que hacer es, dependiendo de la carta que sea, si son las cartas que tenían el barco ningún power up, estas 2 cartas de villano, el villano se quedaba dentro del barco, ¿vale? Y si era esta, el villano también se quedaba dentro del barco, pero podíamos escoger gastar una carta de corrupción para mover cualquier, en este caso de ese mismo barco, cualquier otro comerciante que hubiese o cualquier otro lugareño hacia otro barco, ¿de acuerdo? Seguimos llenando con lugareños. Después tendremos la fase de producción, donde nosotros crearemos nuestras mercancías en nuestros propios tableros. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona mediante el reloj. El reloj nos dará unas horas y esas horas las invertiremos en nuestros tableros para hacer acciones que nos hagan generar mercancías. Como podéis ver en los tableros, ese es el tablero del herrero, tenemos horas. Las horas que nos indicará el reloj que podemos gastar. Ese es el tablero del cronomante, lo mismo, tenemos horas. Este juego consiste en gastar las horas del reloj para conseguir horas en nuestros tableros. En la fase de producción jugamos por turnos. El reloj nos servirá de indicador para decidir quién es el jugador activo y también nos servirá para marcar el final de la ronda. ¿Qué es Merchant Scope? ¿Cómo se gestiona Merchant Scope las acciones? En Merchant Scope las acciones se gestionan con horas. Todas las acciones tienen horas, ¿de acuerdo? Tanto las de los tableros como las del tablero principal. Entonces, nosotros, si necesitamos horas, tanto sea para comprar lugareños como sea para hacer cosas en nuestro tablero, necesitaremos gastar horas. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Nosotros cogeremos y podemos gastarnos 1 o 2 horas. Si hacemos así, nos gastaremos 1 hora. Si hacemos así, gastaremos 2 horas. En este ejemplo, en cualquiera de los 2 casos, el jugador morado va por delante del jugador naranja. Por lo tanto, que tanto se gasta 1 hora como 2 horas,
el siguiente turno será para el jugador naranja. Y el jugador naranja en este caso decide en su tablero o en el tablero principal gastar 1 o 2 horas. Así funciona. Si gasta 1 hora, se quedará encima. Eso significa que en el siguiente volverá a ser su turno. Siempre si estamos por encima es nuestro turno. Por lo tanto, si gasta 1 hora como si gasta 2 horas, estará por delante. Puede gastar 1 hora y luego gastar 2 horas. He dicho que si gasta 2 horas, no, si gasta 2 horas estará aquí y le tocará el turno al que va siempre por detrás. Cuando pasamos por estas zonas que tienen dibujados meeples, colocamos un meeple a nuestra elección en cualquiera de los 6 barcos, no importa en cuál, en el que nosotros queramos. Vamos pasando, siempre acordándonos que según las horas que gastemos, siempre el que va por detrás o el que está encima, siempre es el que es mano. Si pasamos por aquí, pondremos 2 meeples. ¿Y cuándo se acaba? Bien, se acaba el turno o bien cuando llegamos al final, a la ficha de mercado, en cuyo caso solamente estando encima de la ficha de mercado se nos acaba el turno, por lo tanto en este ejemplo el jugador morado tendría 1 o 2 horas a gastar, pero nada más, no podría hacer nada más. En este caso el jugador naranja podría hacer 1 hora y luego otra hora o 2 horas, porque si hace 2 horas directamente queda encima, ya acabaría su turno. Es decir, cuando la ficha quede encima de la ficha de mercado, acaba el turno. ¿Cómo se resetea? Para el siguiente turno, o sea, al acabar nuestro turno o nuestra ronda, lo que haremos será una cosa que os explicaré después, que es vender en el mercado. Y luego también coger, digamos, los beneficios de unas cosas que se llaman las financiaciones de las cartas. En este caso hemos acabado, hacemos todo lo que sea y volvemos a preparar el reloj para la siguiente ronda. Lo que se hace es sacar uno de los ratones y se coloca aquí. Y el que había quedado en la posición o sea, vamos a repetir las posiciones de tal y como hemos acabado la partida. Por ejemplo, si habían acabado así, por ejemplo, pues volveremos a colocarlos así. Pero en este caso, como el más atrasado es el morado, estará por encima y empezaremos en el 2. Significa, en la segunda ronda empezamos en el 2. Repetimos lo mismo. La única diferencia es que cuando llegamos al 5, tenemos que pasar al 6. Pero si queremos gastar 1 hora adicional, podemos hacer así y así. Pero tenemos que coger una carta de corrupción. ¿Qué significa? Que seguimos teniendo 12 horas para gastar, pero si queremos las 12 horas en vez de 11, tendremos que tener una ficha de corrupción. Lo mismo cuando llegamos al final, se venden mercancías, lo que sea, y comienza el tercer turno, o la tercera ronda. Digamos que los turnos son por jugadores, las rondas son por juego. Este juego se compone de 3 rondas, con todos los turnos de cada jugador. Siguiente, final de ronda. Cogemos la siguiente ficha de ratón, la colocamos aquí, igual en la posición que nos habíamos quedado, el primero o el segundo. Imaginemos que el que era turno era naranja, sigue jugando con la salvedad de que es lo mismo, cada vez que pasamos por aquí sacamos un lugareño o 2 lugareños hacia los barcos, y cuando pasamos por aquí podemos hacer esto y podemos hacer esto. En este caso seguiríamos teniendo 12 horas gastando 2 fichas de corrupción o cogiendo 2 cartas de corrupción. También podríamos elegir seguir rectos y no pasar por esta zona, no hacer este atajo, pero si no hacemos este atajo, en realidad lo que estaremos teniendo es 10 horas en vez de 12 para gastar. Lo mismo, cuando se acaba, fin de la partida. Así es como funciona el reloj de Merchant's Cove. Una vez finalizada la ronda, tal y como hemos visto en el reloj, tendremos que pasar a la fase de mercado. En la fase de mercado venderemos mercancías en sus correspondientes puertos, siempre y cuando hayan llegado los aventureros a esos puertos. Cuando nos permite meter un lugareño, lo podemos poner en cualquier barco, no importa, ¿de acuerdo? Es nuestra estrategia saber a dónde queremos enviar cada barco, porque, y esto es lo que aquí quiero explicar, aquí tenemos 3 barcos, aquí tenemos otros 3 separados por la Isla de los Dragones. Estos 3 barcos solamente pueden ir a estos 2 embarcaderos. Y estos 3 barcos solamente pueden ir a estos 2 embarcaderos, lo que significa que un barco de cada uno de las zonas siempre se quedará fuera, nunca llegará a puerto. Imaginemos que tenemos esta situación así. ¿Veis? En este caso ha salido que ha salido un villano. Si tuviésemos esta carta de villanos encima de la mesa, podríamos coger una carta de corrupción y cambiar cualquiera de estos 2 lugareños a otro barco. Imaginemos que esta situación está así, nos queda un villano, nos queda un lugareño, todos los barcos les falta 1. Bien, en el siguiente que ponemos 1,
No hace falta que quede así, quiero decir, si nosotros tenemos ahora dos que poner, podemos poner los dos en el mismo barco o en dos barcos diferentes. Decidimos llevar este aquí y decidimos llevar este aquí. ¿De acuerdo? También podemos decidir, no hace falta que esté en su sitio, podemos decidir llevar este barco aquí o este barco aquí. ¿De acuerdo? Seguimos llenando. En este caso, por ejemplo, hemos llenado este y este podemos decidir llevarlo a cualquiera de las dos zonas. Evidentemente, estas son mercaderías grandes, mercaderías pequeñas. A lo mejor por el número de colores y el número de mercancías que hemos hecho nosotros, si tenemos más mercancías grandes nos interesará enviarlo aquí. Si tenemos mercancías pequeñas nos interesa enviarlo aquí. Siempre que un barco llegue al puerto, se sacan las personas y se colocan encima de ese sitio. ¿Vale? Cuando es final de ronda, cuando llega el último barco, por ejemplo, imaginemos que sale otro lugareño y decidimos, este jugador decide llegar el barco aquí. Los dos barcos centrales del muelle central tendrán 8 lugareños, los de los laterales tendrán 4. Recordemos, en este caso, los lugareños que sean grises no pondremos, son villanos, a esta gente no se los podemos vender y van a la zona de los villanos. ¿No? Van al pueblo de los villanos. En este caso podríamos vender aquí mercancías grandes, mercancías pequeñas a estas 7 personas, perdón, a estas 6, aquí hay 4, aquí hay 6 y aquí hay 3. Y estas 3 personas podríamos venderles grandes o pequeñas, siempre que queramos vender aquí tenemos que gastar una carta de corrupción. No una carta de corrupción por cada venta, simplemente cuando decidamos vender todas nuestras mercancías en el mercado negro, ahí cogeremos una carta de corrupción. ¿Qué se hace con el resto de personas que no han llegado a puerto? Pues se reparten entre sus correspondientes, cada uno a su color, a su aldea. Y si son villanos, se van a la aldea de los villanos. Cuando acabe el turno, recogemos todos los meeples que habían en los muelles, los volvemos a meter en la bolsa, devolvemos los barcos, da igual el color de los barcos, cada 3 barcos a un lado de la isla de los dragones, 3 barcos al otro, y volvemos a cargar cada uno de los barcos con 2 meeples. Y de esta manera ya podemos empezar la siguiente ronda, siempre teniendo en cuenta que las rondas acaban bien cuando han llegado los 4 barcos o bien cuando nuestras fichas en el reloj han llegado a la ficha de mercado. Y esta es la aclaración de cómo funcionan los barcos en Merchant Scope. Cuando ya hemos acabado de vender todas nuestras mercancías, tendremos que pasar a la fase de financiación. En la fase de financiación podemos obtener oro, es decir, podemos marcar en el marcador que da la vuelta al tablero, podemos marcar tantos como personas hayan en cada aldea. Quiere decir que si en nuestro tablero hemos conseguido desbloquear la financiación verde, en este caso hay 1, subiremos 1. Imaginemos que tenemos desbloqueada la financiación verde y amarilla. En el verde hay 4 y en el amarillo hay 6. Pues subiríamos 10 oros. Esto sucede solamente al final de la fase de mercado. Y finalmente hay una fase de mantenimiento donde lo que haremos es devolver todos los aventureros que hay en los puertos a sus pueblos. Devolveremos todos los aventureros que hay que se han quedado en alta mar, que no han llegado a los puertos, a la bolsa. ¿Pero qué coño dices, hombre? Repondremos, en caso de que hayamos utilizado cartas de lugareño, repondremos la carta, y si no, recordad, siempre en las cartas de lugareño lo que hay que hacer es coger la última carta en la fase de mantenimiento, mover y sacar una nueva carta. De esa manera siempre tendremos en cada ronda una carta nueva. También actualizaremos el reloj. Después de la primera ronda colocaremos el ratón de la primera aguja del reloj sobre el número 1, después de la segunda ronda colocaremos el ratón de la segunda aguja sobre el número 2. Colocaremos las fichas de tiempo de cada jugador donde corresponda, siempre respetando la que está encima o la que va más retrasada, y volveremos a colocar la ficha de mercado en el número 12. De esta manera volveremos otra vez a la fase de llegada, donde tendremos que volver a cargar con 2 aventureros cada barco y volver a la siguiente ronda. Recordando siempre que este juego es a 3 rondas, ¿de acuerdo? En la tercera ronda se finaliza, ya no hay más, no podemos utilizar el reloj. Lo que no hayamos vendido nos lo quedamos. Vamos a hacer una aclaración de cómo es final de ronda. Final de ronda puede suceder por 2 motivos, o bien porque hemos pasado nuestras fichas de la ficha de mercado, en cuyo caso se acaba la ronda, o bien
porque los 4 barcos hayan llegado a los 4 embarcaderos. 4 de los 6 barcos. En cuyo caso, imaginemos que estamos aquí. Si han llegado los 4 barcos, adelantamos la ficha de mercado a la posición más cercana al jugador que está más por delante. A partir de ese momento sucede lo mismo que antes. En los jugadores que pasen de la ficha de mercado ya no tienen más turnos. Este es el final de la ronda. Vamos a hacer también una pequeña aclaración sobre cómo comprar los lugareños para que trabajen para nosotros. Nosotros en cada tablero tenemos una opción aquí abajo que es comprar lugareños. Esto nos dice que en horas nos cuesta horas indeterminadas. ¿Por qué? Porque las horas nos las está marcando cada una de las cartas. En este caso, si queremos contratar a este lugareño, tendremos 2 horas más una carta de corrupción, 2 horas y 1 hora más una carta de corrupción. Contratar un lugareño es tan sencillo como colocarnos aquí, gastar las horas o las fichas o las cartas de corrupción que nos indican y nos llevamos el lugareño a nuestro tablero. ¿Y qué hace este lugareño? Este lugareño lo que hace es, inmediatamente al llevárnoslo, se activan las partes de abajo. En este caso, este lugareño lo que nos haría es, nos quitaría 3 cartas de corrupción inmediatamente. Después tenemos 4 mini tablerillos para cada uno de los personajes. Imaginemos, por ejemplo, que hemos escogido este personaje que es el del caldero. Bien, nosotros podríamos colocar nuestra ficha de corrupción, nuestra carta de lugareño, debajo de cualquiera de ellos. Lo que significaría es que en ese momento nosotros no estaríamos teniendo la opción de tener un power-up, ¿de acuerdo? ¿Y cómo activamos este power-up? Pues igual que hemos contratado, tenemos una parte de nuestro tablero que nos permite gastar 2 horas, esto es común a todos los tableros, para activar el power-up. Cuantos más lugareños tendremos contratados, cuando nosotros vamos a nuestro tablero a activar a los lugareños, a nuestros trabajadores, activaremos todos los lugareños, o sea, todos los power-ups donde hay un lugareño. Y además el lugareño tiene una tercera opción, ¿vale? En este caso lo que nos está dando es un punto de oro por cada aldeano que al final de la partida esté en la casa de los nobles. En este caso, por ejemplo, nos estaría dando en la casa de los magos y en la casa de los guerreros. O sea, para resumir un poco, cada lugareño nos da, cuando lo compramos, cuando lo contratamos, queda mal comprar, cuando lo contratamos nos da el power-up de abajo, luego durante la partida nos da el power-up cuando lo activemos donde lo hayamos colocado y al final de la partida nos da puntos de oro por las casas al que pertenece. Y ahora voy a explicaros cómo funcionan las cartas de los villanos que se colocan al principio de la partida. Una de estas cartas sale al azar y va a la zona de villanos del tablero. Cada carta de villano se compone de 3 partes. Están numeradas aquí abajo, 1, 2 y 3, y las partes son qué sucede cuando sacamos al principio de la fase villanos o digamos comerciantes de la bolsa, qué sucede, cómo hay que colocar al principio de la bolsa. Hay una cosa especial, os voy a enseñar esta. Cuando aquí hay un barco tenemos 2 cartas. Con barco significa que al principio del turno de la fase, cuando colocamos 2 villanos en cada barco, cuando colocamos 2 comerciantes en cada barco, acordaros del setup inicial que ahora lo veréis, si nos salen villanos se quedan en los barcos, en estos 2 casos. Y si nos sale esta, significa que no colocaremos a ningún villano en el barco, sino que lo devolveremos a la bolsa y seguiremos colocando mercaderes hasta que completemos 2 mercaderes por barco. Luego tenemos la parte de la derecha. Aquí nos indica la primera, cuántos villanos hay que poner al inicio del juego en la bolsa y cuántos en la aldea. Aquí tenemos aquí abajo la aldea de los villanos. Entonces, esta nos está diciendo que tenemos que colocar 4 villanos en la bolsa, 2 en la aldea, 4 villanos en la bolsa, 3 en la aldea, 4 villanos en la bolsa, 3 en la aldea. El resto de villanos tenemos 8, aquí nos sobrarán en estas 2 cartas un villano y aquí nos sobrarán 2 villanos, salen del juego. Resumiendo, principio del juego. Si nos sale esta carta, todos los villanos que salgan al principio del setup, al colocar villanos en los comerciantes en los barcos, se quedan en los barcos. 4 villanos ha de haber en la bolsa, 2 en la aldea. Aquí, 4 villanos en la bolsa, 3 en la aldea, todos los villanos van a los barcos. 4 villanos en la bolsa, 3 en la aldea, todos los villanos que salgan, en vez de colocarlos a los barcos al principio de la fase, vuelven a la bolsa. Esto no significa que si sacamos villanos durante la fase de reponer mercaderes
en los barcos, esos sí que van a los barcos. Y luego tenemos esta parte de aquí abajo. En esta carta no tiene efecto. En esta carta significa que cuando los barcos llegan al muelle y vendemos nuestras mercancías, podemos tratar los villanos que llegan. Acordaros que nosotros, cuando llegan los barcos, si tenemos 4 personas por barco, 4 mercaderes por barco, uno puede ser un villano porque ha salido de la bolsa. A ese villano no le podemos vender mercancías. Pero si tenemos esta carta de villanos en el tablero, significa que gastando o utilizando o robando una carta de corrupción, podemos tratar ese villano por una persona de cualquier color. Y esta carta nos dice que, recordaros, esta carta era que al principio, en el setup inicial, si salía algún villano en el barco, volvían otra vez a la bolsa. ¿Por qué? Porque esta carta es muy divertida. Significa que cada vez que nosotros repongamos mercaderes en los barcos, si nos sale un villano, lo meteremos en el barco, tal y como se hace normalmente. Pero gastando una carta de corrupción, podemos mover cualquier mercader de ese barco, de cualquier color, a otro barco. Esta es la explicación de las cartas de los villanos. Bueno, y ahora para el resumen he montado lo que sería el tablero principal. Imaginemos que tenemos 4 tableros de jugadores. Bueno, vamos a recordar los barcos, inicio de ronda. Los barcos se llenan con 2 cada uno. Tenemos las 4 cartas de los ayudantes, las cartas de corrupción, la carta del villano, mazo de carta de ayudantes. Imaginemos que tenemos los 4 tableros. ¿Qué haríamos? Pues lo de siempre. Vamos pasando, como os explico antes, el reloj, pim pam. Cada vez que nos diga sacar un lugareño, porque pasamos por estas zonas, pues sacaremos lugareños. Los vamos colocando donde queramos. Vamos haciendo nuestras cosas en nuestros tableros. Vamos ganando con las horas, vamos generando mercancías. Acordémonos que tenemos en todos los tableros la opción de si vamos a estas partes. Este lo tiene, nunca me acuerdo dónde lo tiene. Lo tiene aquí y este lo tiene aquí abajo. Podremos comprar uno de los ayudantes. Si compramos un ayudante, ese ayudante se va en la parte que nosotros queramos de nuestro activando siempre el power up, siempre que activemos. Eso ya lo veremos cuando expliquemos los tableros. Siempre que activemos la opción, activar ayudantes. Cuando cogemos un ayudante, inmediatamente recogemos la parte de abajo. En este caso sería una mercancía verde. ¿Vale? Vamos comprando. Llegan los barcos. Descargamos. Vendemos. Reponemos ayudante. Miramos a ver si alguna de las de financiación podemos activarla. En caso de que sí, lo que haremos será pues la financiación es tan sencillo como tantos que colores hayamos liberado de financiación, nos llevaremos puntos de victoria por tantos aldeanos que haya en cada una de las aldeas. ¿Vale? Siguiente ronda. Devolvemos los barcos a su lugar. En este caso, los aldeanos que estuviesen en los puertos volverían otra vez a la bolsa, y los aldeanos que hubiesen sobrado de los 2 barcos irían a sus correspondientes aldeas. Volveríamos a empezar turno, lo que hemos dicho, repondríamos, bueno, lo que hemos dicho al principio de turno, ya lo hemos hecho antes, pero para que lo volváis a ver, siempre se repone así, y empezaríamos segundo turno, pim, vendemos, hacemos tal, bajamos, vendemos mercancías, activamos, si tenemos, las financiaciones, ¿de acuerdo? Seguimos. Último turno, pam. Último turno. Nosotros ya hemos vendido todo lo que hemos tenido que vender en ese último turno. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer sería coger y activar los iconos de las fichas de ayudantes que tendríamos. En este caso nos daría un punto por cada lugareño verde, por tanto nos daría 4 puntos adicionales. Y activar las cartas de corrupción. Las cartas de corrupción, cuando las vamos ganando por el motivo que sea, no las podemos ver. Imaginad que hemos ganado estas 4 cartas de corrupción y las tenemos en mano. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice. En este caso serían por 2 tantos villanos que haya como en la aldea, más por 1
tantos azules como tengamos. En este caso tenemos 3 azules, tenemos 4 villanos. Sería 4 por 2, 8, más 3, 11. Restaríamos 11 puntos. Tiraríamos hacia atrás. Lo mismo, pero con naranjas. En este caso solamente es tantos villanos como hayan. Tantos villanos como hayan. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, último turno. Ya hemos sumado, última ronda, se acaba el juego. Ya hemos sumado todas las mercancías que hemos vendido. Activamos nuestros lugareños por última vez. Solamente se hace en la última ronda el icono este de aquí y miramos las cartas de corrupción. ¿Vale? Y con esto se acabaría el juego. Es así de sencillo. Aquí tenéis los 4 tableros. Recordad que habrá un vídeo para cada uno de los comerciantes, de los tipos estos. Por si lo queréis saber, esta es la capitana, este es el alquimista, este es Cronomanti y su ayudante, y este es el herrero. Ya los explicaremos. Y bueno, pues esto es un resumen de las 3 rondas. Acordémonos, 3 rondas. En la última ronda, al final de cada ronda, siempre reponemos, o sea, al final de cada ronda vendemos, reponemos ayudante y cogemos la financiación, que será multiplicar el número de colores que tenemos desbloqueados por el número de personas que hay, más los 2 barcos, acordaos, los 2 barcos que han sobrado, vuelven a sus aldeas. Segunda ronda lo mismo, tercera ronda lo mismo, última, y cuando ya se acaba el juego, multiplicamos nuestra carta de ayudantes que tengamos en la mano y le restamos de las cartas de corrupción las que correspondan. Y ese es un poco el resumen de cómo se juega Merchant's Cove. Aunque habéis leído unos rótulos de disculpa, queremos hacer este último trozo del vídeo para aclarar un poco mejor la semántica, la nomenclatura que define a los personajes, porque la verdad es que después de leer el manual o jugar varias partidas, tanto Jinxa como a mí, nos sigue causando terribles dolores de cabeza el distinguir cada uno de los personajes por su nombre. Los aventureros son los meeples de colores que colocamos en los barcos, pero que cuando llegan a las aldeas cambian su nombre apropiadamente a aldeanos. Es decir, los aldeanos son los mismos meeples de colores, los aventureros, que se han convertido en habitantes de cada una de las aldeas. Pero ojo, porque además de las 4 aldeas principales, tenemos una aldea adicional que es la de los villanos. También encontramos villanos en los barcos, pero no son aventureros, son villanos, a los cuales no podremos venderle mercancías. Esté en su barco, esté en la aldea, los villanos siempre serán villanos. Además, para simplificar todo esto, también tenemos el concepto villano en la carta de villanos, lógicamente. Los mercaderes somos nosotros, somos quienes nos encargamos de crear mercancías y estamos representados en nuestros respectivos tableros con miniaturas, o también en el tablero principal con nuestra ficha de reloj y nuestra ficha de avance para contar puntos. Los lugareños están representados por 4 cartas dispuestas en el tablero. Un lugareño no es un aventurero, pero tampoco es un aldeano, a pesar de tener iconos de aldeas en sus cartas que nos darán al final de la partida puntos. Para hacerlo más fácil aún, un lugareño se convierte en empleado cuando lo contratamos y pasa a nuestro tablero de mercader. Y digo yo, ¿no hubiese sido más fácil llamarlos gente buena o gente mala?